Amén. Que Dios les bendiga en esta hora. Estamos dando inicio a nuestra reunión digital de hoy día viernes, día 30 del mes de octubre del año en curso, 2020. Estamos a punto de finalizar el año, a 60 días, 2 meses escasos, a 4 días de las elecciones. Bien, y gracias a Dios, gracias a su misericordia, estamos de pie. Estamos firmes y rogando al Señor bendito que esta prueba que ha venido, que este mal y junto con todas las situaciones que han venido, pasen pronto y que podamos nosotros, con la ayuda del Señor, después de que todo haya pasado, si es que pasa y si no ha venido el Señor, porque la venida del Señor está pronta y estos acontecimientos lo único que hacen es apresurar su venida, a avisarnos de su advenimiento por la iglesia bendita que Él ama tanto y que ella lo ama a Él también. Amén. Bien, somos la iglesia de Jesucristo, Yo Soy la Puerta, aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona. Muy pronto estaremos avisando, informando del lugar en donde estaremos dando inicio a nuestras reuniones de nuevo. Le llaman presenciales. Bueno, está bien. Pero estaremos de nuevo, con el favor de Dios, reuniéndonos muy pronto y contentos de haber pasado en parte de todo esto que nos ha venido, pero más fuertes, eso esperamos en el Señor, que nuestra fe no decaiga, porque cada vez que hay situaciones fuertes, cada vez que hay movimientos del tamaño del que ahorita está alrededor del mundo, entonces nosotros somos afectados, nos guste o no, y pues no vamos con la corriente del mundo, pero sí somos afectados, pero gracias a Dios que tenemos el consuelo, que tenemos la esperanza de que hay alguien superior, alguien grande que vela por nosotros y que no nos ha dejado ni nos va a dejar. Cuando digo dejar, no estoy hablando meramente de que nos va a dejar sin comer, que nos va a dejar sin trabajo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de su presencia. Estoy hablando de su tutela maravillosa. Estoy hablando de que su amor sobre nuestras vidas y su promesa permanece intacta, fiel. Sí, digo esto porque a veces olvidamos algunas cosas básicas en la Escritura. Una de ellas es aquella que dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque Él ha vencido el mundo. Maravillosas promesas, preciosas. Bien, hemos hablado de los niños, hemos hablado de la permanencia, hemos hablado de tantas cosas hermosas que en realidad nos edifican de manera contundente, voy a usar esa palabra, porque en realidad la edificación que el Señor trae a través de su palabra a nuestras vidas y que entra por nuestros oídos, el Espíritu está presto y lo capta, y si yo soy un amante de la palabra de Dios, seguramente esa palabra va a hacer efecto en mi vida, y eso es precisamente lo que Dios busca. Aunque tengamos necesidad, aunque pasemos vicisitudes, aunque tengamos oposición, la verdad de todo es de que el amor de Dios no cambia, que sus promesas son fieles, así como su nombre, fiel. Él es fiel y verdadero. Usted que está en su casa, no sé cuál es su estado actual, pero
sí queremos decirle de que Dios está a cargo de su vida. No tema, no tema. No tema las circunstancias, no tema lo que pueda venir. Dios está con usted. Pero recordemos bien que debemos de buscarlo en tiempo bueno y en tiempo malo. Porque si nuestro amor que decimos nosotros profesar por Él varía de acuerdo a las circunstancias, entonces podemos decir que es un amor de ocasión. Podemos decir que es un amor circunstancial. Ese no es el propósito de Dios. Porque Dios no me ama si me porto bien, no me ama si me porto mal. Él dijo que me amaba. El que va a definir el nivel de beneficio soy yo en mi cercanía hacia Él, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, platicaba yo con ella y le decía cómo el Señor dice que si nosotros sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si nosotros lo negamos, Él también nos negará. Y que si somos infieles, Él permanece fiel. Eso es algo muy complejo. Yo le decía a mi esposa, yo creo que la mejor manera de explicar esto es como el hijo pródigo. Tiene todo el amor del padre dentro de la casa, adentro de la casa. Se sale y se va al mundo, el amor del padre está en la casa. El padre lo sigue amando, pero no ama su conducta allá afuera. Esto es algo muy precioso y yo suplico a Dios que los que escuchan puedan, con oído circuncidado, atesorar esto, porque en realidad necesitamos entender estas cosas. Porque si no, malinterpretamos el amor de Dios y últimamente venimos a tomar el amor de Dios como algo inconsecuente, como un padre que tolera al malcriado. Oí una vez un canto en una radio aquí que decía, yo tengo un Dios que todo lo puede, yo tengo un Dios que me da todo lo que le pido, que todo lo que yo necesito me lo da y me lo da. Y dije yo, bueno, él es puede ser un malcriado el que está cantando, pero la idea de él es que Dios tolera todo sistema de vida y esté como esté, Él lo sigue apapachando. Dios no es así. Dios no es así, porque el amor de Dios es sin leudo para nosotros. Y de la misma manera, Él quiere que nosotros lo amemos a Él. Vuelvo con el pródigo. El pródigo disfrutaba del amor del Padre. Sí, estaba dentro de la casa, aunque él no había reconocido dónde estaba el verdadero amor. Lo único que vio fue el beneficio y dijo, bueno, Padre, dame mi parte, te voy a enseñar para qué se hizo la plata. Y se fue de su casa con bolsas de dinero, con tarjetas de crédito, con todo a recorrer el mundo. Pero como todo aquel que no tiene un norte, pues a los días tronó y vino, qué casualidad, vino hambre en aquel lugar donde él estaba y la situación se puso muy compleja. Bendito sea Dios por el hambre, porque a veces el hambre, a veces la enfermedad, a veces las situaciones nos hacen volver, nos hacen reflexionar y nos hacen volver al primer amor, ahí de donde jamás debimos de haber salido. Sí. Yo tuve la dicha, la bendición de conocer un pastor, un apóstol precioso que estuvo antes de nuestro apóstol que tenemos hoy. Y él decía que en estos tiempos, oiga, Dios iba a meter a muchos de sus hijos en la necesidad, en circunstancias. ¿Para qué? ¿Qué clase de Dios es ese que me va a permitir que yo entre en circunstancias, en necesidades, en enfermedad, en problemas? Dice, para que me busquen a través de la necesidad. Eso no tiene sentido para un evangelio práctico. Pero como este evangelio lo diseñaron en el cielo, y como es para aquellos que vamos rumbo al cielo, entonces nos conviene ver, oír y aprender cómo se gobierna el cielo.
Ah, precioso. Por eso fue que su hijo descendió y vino a esta tierra a enseñarnos a vivir, ¿verdad? Mire, ya di bastante vuelta, le dediqué unos buenos minutos, pero es que vale la pena porque esto es precioso. De lo que quiero hablar el día de hoy, si el Padre me permite, si el Dios de gloria me permite que pueda discurrir, que pueda explicar esto que ha venido a mi corazón de manera muy fuerte. Yo quería continuar hablando de los niños, porque hablando de los niños hay mucha tela que cortar, diría mi abuelita. Hay muchas cosas que abordar en realidad, y es un tema no de actualidad, sino es un tema de permanencia en la voluntad de Dios. Es decir, no es algo súbito que el Padre dijo o es un capricho de Él. No, Él cuida mucho de la niñez, como cuida de los principios, y precisamente el humano tiene su niñez, tiene su adolescencia, cuando es un brefo le llaman, y cuando ya es un niño, un child, cuando sigue creciendo y así. Pero bueno, entonces pido a Dios que en esta hora me ayude, me asista por su misericordia, para poder edificar a los que están oyendo. Tengo que recurrir al libro de Génesis, que es el principio. Precisamente ese es el significado del nombre Génesis, inicio. Génesis capítulo 1 y verso 1 nos dice ahí, mire cómo empieza hablando. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay unas Biblias que son un poquito más exigentes y dicen, en un principio. Ellos no dicen en el principio, dice en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso nos da a ver, nos hace entender que Dios es Dios de principios y que este mundo no tiene exactamente los 6,000 años que se le han atribuido por la cristiandad, susodicha, sino que en realidad la tierra y el mundo, el cosmos y todo lo que existe, no tenemos idea nosotros para cuantificar el tiempo. No tenemos ni siquiera la más mínima idea para dimensionar lo que Dios ha hecho a través de edades y edades y edades. Entonces, como no podemos entrar en esas cosas, porque sería cuestión de pérdida de tiempo, cuestión de estar de haragán o elucubrando, entonces mejor hablemos del Génesis para acá. ¿Qué le parece? Yo quiero sacar algo aquí que es algo para mí de suma importancia y que le asiste a usted y me asiste a mí. Es algo que nos ha sido dado. Es algo que ya está con nosotros. Y es el privilegio más precioso, el que encierra un poder indescriptible por nosotros mismos y que Dios ha permitido que esté con nosotros y Él lo dio. Hace un regalo a la humanidad y todos los que se acogen a Él, a ese regalo, son salvos. Ya le voy a explicar de qué estoy hablando. Entonces en Génesis, ¿por qué toqué Génesis? Porque fíjese que en el libro de Génesis, a propósito, dice que en el principio creó Dios todas las cosas. Y cuando nosotros oímos al Señor Jesús hablando en el Nuevo Testamento, cuando Él aparece, Él dice, yo soy el principio y yo soy el fin. Entonces, en Cristo hizo el Padre todo lo que nosotros vemos. Él es el autor de todo. Sí. Entonces, en Génesis, me di a la tarea de leer algunas cosas ahí y me impactó mucho. Créame, sinceramente se lo digo, porque cuando Dios pone un pensamiento, cuando Dios viene a visitar, yo me recuerdo de aquel hombre que le decía al Señor, ponte sobre tus pies, que te voy a hablar. Como le dijo a Juan allá en Apocalipsis.
como le habló a Daniel, como le habló a Samuel, como le habló a muchos otros, pero tan hermoso que él decía, prepárense porque les voy a hablar. Y ese Dios precioso de antaño, de siglos atrás, no debe de ser para nosotros una historia nada más. Con todo lo contrario, debe de ser una permanencia, algo constante en nuestras vidas. Oh, hermano bendito que me está escuchando, Dios es más real de lo que nosotros nos imaginamos. Dios es más real que nuestra necesidad. Dios, no estoy minimizando que usted esté pasando un problema y que yo le diga a usted, no, ya va a pasar, no hay problema. Y a lo mejor no tienen para comer el día de hoy. Pero lo que le vengo a decir es que Dios está con usted. Haya necesidad o no haya necesidad, Dios está con usted. Y si usted es fiel, usted va a ver la mano de Dios. Créamelo, Dios es fiel y Él ha prometido hacerlo. Entonces, yo leyendo en Génesis, en el capítulo 1, veo la creación del día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 y el día 7 cuando Él hace lo que da en llamar la corona de la creación. Aparece el capítulo 2 y da todo su relato a partir del verso 1 y hasta que llega al número 17. Aparece una sentencia. Note bien, por favor, si me siguen la secuencia, me va a ayudar mucho, porque yo sé que muchos nos están escuchando. Enviamos saludos a los que están en México, a los que están acá en esta ciudad de Phoenix, bella, ciudad bendita, gloriosa ciudad, ciudad de paz. Aquí donde vivimos nosotros los hijos de Dios, aleluya. Ciudad calurosa, preciosa, bendita. Entonces, y los que nos oyen ahí en de las fronteras también, allá en Centroamérica y en Los Ángeles y en toda esta nación. Entonces, le decía que hasta en el capítulo 2 y verso 17 pasa el capítulo 1, aparece el 2, se empieza a desglosar el 2, 1, 2, 3, 4 y así. Hasta el verso 17 aparece el Dios de gloria hablando, diciendo una sentencia. Note bien, por favor. Quiero explayarme un poquito en esto, hermano, porque estoy muy conmovido en mi corazón, en mi entendimiento, porque nosotros tenemos que elevar, por así decirlo, los valores de nuestro Dios. Tenemos que hablar de Él. Mateo 24, capítulo 24 y verso 12 dice, cuando veas que todas estas cosas empiezan a suceder, no es capítulo 24, discúlpeme, no me recuerdo bien el versículo, pero dice, cuando veas que todas estas cosas comienzan a suceder, levanta tu cabeza. ¿Quién es tu cabeza? ¿No es acaso Cristo? Cristo es la cabeza de la iglesia y le está hablando a la iglesia. Por supuesto, no está parafraseando, pero dice una cosa para decir otra, porque el mundo lee esta palabra y todos se van con la tangente, no entienden lo que está diciendo. Pero si el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos revela lo que está diciendo, entonces una de las cosas que está diciendo es, habla de Cristo, es levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza. A veces parece uno vendedor de ilusiones. A veces parece uno vendedor de cosas incomprensibles. ¿Por qué? Porque en medio de la necesidad aparece uno hablando de abundancia. En Lucas 21, 28, gracias. Lucas 21, 28 está el versículo que le acabo de dar. Cuando vea que estas cosas empiezan a suceder, levanta tu cabeza. Habla de Él. Entonces Él le decía que en medio de la necesidad aparece Él hablando de abundancia. En medio de la guerra aparece Él hablando de paz. O sea, como que fuera siempre en contra de la corriente, en contra del entendimiento humano, en contra del razonamiento humano.
Y bendito sea Dios que sea así, para que sea Dios el que pone su voluntad y que hace las cosas que nos convienen a nosotros. Es que por eso es que hemos platicado, y se lo recuerdo una vez más, con pena, pero no estamos discriminando a nadie. Y este es un llamado para cada uno de los que estamos oyendo. Cristianos, ni la mitad de uno va a ver en el cielo, en la gloria. Evangélicos, menos. ¿Quiénes entonces van a llegar a la gloria? Los que nacieron de nuevo. Juan capítulo 3, Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver la gloria, el reino de Dios. Dejemos eso porque a veces me voy por otro lado, es algo tan maravilloso. Entonces, en Génesis, en el capítulo 2 y verso 17, aparece una sentencia, una condición que Dios le dio a este hombre que había hecho, Adán. Y le dice en Génesis capítulo, déjeme abrirlo aquí, ¿cómo hay de mota aquí? Caramba. Digo, tamo. Estoy diciendo otra cosa de mota. Entonces, Génesis, tranquila mi hermana. Génesis capítulo 2 y verso 17. Dice, leamos el 15 para darle base a lo que vamos a ver en el 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, lo cuidara. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, date gusto. Qué manzanotas, hermanos, las que habrían ahí. Sino las manzanas de Washington, como son esas manzanas. Un día me trajeron unos hermanos de hermano. Yo no me las quería ni comer, las quería guardar. Acaba una hermana de traernos unas uvas que fue a Los Ángeles. Fue a visitar a su familia y trajo unas uvas así que parecen pelotas de ping pong. Comparado con las uvitas de aquí todas fúnebres. ¿Cómo serían los frutos de ese huerto, hermano? Bueno, digo que no me voy a ir por otro lado y mire, es que cuesta. Pero bueno. Entonces dice, mandó Jehová Dios al hombre y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Aquí está el meollo, mire. Pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comas, morirás. Aquí se empezó a complicar todo. Sí, señor. Porque entonces, el hombre ya está bajo una condición. En el resto del capítulo es donde él hace a Adán y lo vemos después hace a la mujer que extrae de Adán. Dije mal al principio, no hizo Adán ahí, ya lo tenía hecho, pero ahora hace a la mujer del hombre y le dice, deje ver. En el verso 21, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo dijo? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Por qué no dijo sangre de mi sangre? Aquí podríamos entrar en muchas explicaciones que son derivaciones de lo escrito, hermano, porque no hay algo que lo afirme, pero se dice que Adán no tenía sangre en su organismo. No había sangre. ¿Por qué? Porque la sangre marca el tiempo de vida. Por eso Dios dice que en la sangre está la vida. Precioso esto. Entonces, mire, porque Él dijo,
esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Luego nosotros vemos el capítulo 3, donde ya ocurren otras cosas. Está la caída, está la sentencia, está todo lo que habría de ocurrir. Y luego ellos son, mire, antes de que Dios los eche del huerto, note bien por favor, Génesis 3:11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo para que comieras? 13. Le preguntó a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó y comí. Maldijo a la serpiente. Verso 15, pon enemistad por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Verso 17, espinas y cardos te producirá la tierra. Esto hay que explicarlo, pero no ahora. En el sudor de tu rostro comerás. Eso también hay que explicarlo, pero no ahorita. Hasta que vuelvas a la tierra, para que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Llamó al hombre el nombre de su mujer Eva. Jehová Dios hizo al hombre, aquí está. No era 11, es 3:21. No sé, siempre apunto los textos al revés. El 3:21. ¿Qué dice ahí? Dice, entonces Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice pieles de animales, dice una Biblia. Entonces aquí, sin mucha consideración, podemos ver claramente que hubo un sacrificio. Note bien la palabra, por favor, porque no la quiero aplicar en el aspecto redentivo. No. Estoy diciendo de que ese alguien era un animal. Pues tuvo que morir un animal, un cabro, una oveja, un chivo, no sé. Tuvo que morir y le quitaron la piel. Y con la piel del animal vistieron la desnudez de Adán. Porque antes Adán no conocía la vergüenza. En cuanto cayó, empezó la vergüenza. Creo que estoy dando muchas vueltas, pero es para el beneficio nuestro. Bueno, entonces ahí aparece la sangre por primera vez. Luego vemos nosotros que al salir ellos del huerto, un hermano mata al otro. Un hermano mata al otro. Estos eran hijos de los que fueron echados del huerto, Adán y Eva. Fueron sus primeros hijos. Qué terrible, hermano. Qué consecuencias más funestas las que empezaron a ver ellos ya afuera del huerto, en este mundo, en esta tierra. Y uno de ellos mató a su hermano. No lo mató porque le robó la novia, porque le quitó el negocio, porque se llevó su carro, porque le quitó el trabajo. Lo mató por cuestiones de adoración. El deseo de matar a su hermano nació, se fecundó en un altar. Y nosotros sabemos bien y se nos ha enseñado y lo hemos visto, lo conocemos, lo comprendemos, que Dios trabaja con elípticas. Así donde empezó aquello, ahí va a terminar otra vez. Entonces, de la manera que empezó, ¿cómo empezó? Con un crimen. ¿Cómo va a terminar? Con un crimen. Crimen solo porque le robó por algo. No. Crimen por cuestiones de altar, de adoración a Dios. Nosotros todavía no estamos viendo lo que habrá de venir. Sí. Y usted que está oyendo, si ninguna vez se ha asustado, yo le ruego a usted que piense, por favor, medite, porque esto son cosas dignas de pensarse, hermano amado. Dios no nos mandó a esta tierra a engordar. Dios no nos mandó a pasar buen tiempo, a enamorarnos de las cosas acá. No, por eso dice que vino su Hijo. Envió a su Hijo en forma de hombre, en forma de carne humana, hermano. Y Él vino, dice, ¿a qué vino? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y luego cuando ya nos encontró, dice él hablando al Padre, le dice, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, ya los encontré, aquí están. Juan capítulo 17. De los que me diste, ninguno se perdió, ya los encontré. Entonces él vino a buscar y a salvar y a llevárselos. Esto es maravilloso. Esto es precioso. Entonces, nosotros vemos a través de todo el Antiguo Testamento, hermano, una serie de sacrificios que le fueron dados por la boca bendita de Dios a aquel hombre llamado Moisés, hermano. Cuando establece, allá en Levítico lo podemos ver, los sacrificios, hermano, por el pecado del hombre. Pero no eran cosas que borraban el pecado del hombre, sino que lo cubrían momentáneamente. Era como aquellos que barren la casa y echan la basura bajo la alfombra. Se mira limpio y todo, pero para mientras, porque toda la basura está bajo la alfombra. Entonces, mientras esto era así, hubo necesidad de hacer sacrificios. Todo el antiguo pacto, hermano, nos habla de los sacrificios, de cómo mataban a aquellos animales, y el sacerdote, hermano, entraba al lugar santísimo, el tercer lugar del tabernáculo, llevando una jofaina, dice, una palangana, si usted quiere, llevando sangre, pero no era sangre de él. Era sangre del animal que mataron allá afuera. Ya era un animal que tenía que ser expulgado, analizado, buscado a ver si tenía algún defecto, algunas cosas. Bueno, pero ese animal derramaba su sangre. Y esa sangre, hermano, el sacerdote la llevaba y con su dedo dice que rociaba los cuernos que estaban en el altar, rociaba el lugar santísimo, rociaba el candelero, rociaba todas las cosas que estaban ahí en el lugar santísimo. Dicho de otra manera, la sangre se perdía, se divagaba, porque esa sangre tenía que caer a tierra. Esa sangre se quedaba aquí. Y fíjese que en uno de los versos, en Números 19, verso 9, en Números, habla de una vaca roja. Fíjese que esa vaca roja la ofrecían como sacrificio. Tomaban su sangre también. Pero la ofrecían como sacrificio y la metían al fuego. Y fíjese que cuando la vaca quedaba ya muerta, entonces alguien llegaba ya purificado, limpio, y quitaba las cenizas de la vaca y las sacaba del pueblo, fíjese, y las guardaba en un lugar, porque esas cenizas iban a servir como expiación momentánea. En ocasiones usaban las cenizas de la vaca para purificar con agua a una persona, era una expiación temporal, le dice. Pero todas esas cosas que eran sombra de aquello que habría de venir y que es lo que hoy está, es maravilloso. Porque fíjese, la vaca guardaban sus cenizas. Guardaban esas cenizas porque esas cenizas les iban a servir en sus oficios religiosos, por decirlo así. Pero hubo alguien que vino a morir al final, que es llamado así el Cordero de Dios. Y cuando él llegó al infierno y descendió después del infierno al lago de fuego, donde su cuerpo fue consumido, de él no quedaron cenizas. Nosotros no tenemos cenizas. Nosotros no oficiamos con cenizas. Nosotros no expiamos con cenizas. Nosotros tenemos a alguien que expió nuestro pecado, que nos dio redención, aleluya, completa, absoluta. Y él no hay cenizas de él. ¿Por qué? Porque él vive. Porque él está vivo. Jesucristo, el Hijo de Dios, está vivo. Él no está muerto, no hay cenizas, no hay lugares, hermano. Las religiones del mundo, con la religión grandota, la más grande del mundo, la imperial, que tiene su cabeza en Roma. Más o menos ya le dije cuál es. Quieren hacernos creer que hay una tumba, dicen, donde estuvo Jesús, es la santa tumba, el santo hoyo. Al que estuvo ahí,
si ahí estuvo, pero estuvo en otro lugar. Pero al que estuvo ahí en esa tumba, a él no lo quieren. Prefieren las imágenes, los ídolos. Pero el hoyo donde él estuvo, ahí lo adoran. Hermano, son dados a adorar las chancletas de Pedro, el manto de no sé quién, puras mentiras. Pero yo no vine aquí a criticar a nadie. Solamente le estoy diciendo que nosotros seguimos a Jesucristo y Él no dejó cenizas para nada. Lo único que dejó fue un camino de vida eterna y el precio pagado por la redención de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Ay, Señor bendito. Qué tiempo, el tiempo se nos va. Entonces, voy a dar un brinco, pequeño brinco, sí. En Hebreos, déjeme ver, en Romanos, sí Señor, Romanos, en el capítulo de Romanos, Romanos capítulo 8 y verso 3, precioso, mire, lo invito, lamento mucho el tiempo tan estrecho. Pero mire, ya estamos echándole en ojo a un lugar donde creo que nos vamos a dar gusto todo el día y toda la noche si es necesario. Vamos a hacer vigilias ahí, aleluya. Vamos a estar gozosos, contentos. Si ese es el lugar que Dios nos permite, que ya vimos uno, mire hermano, prepárese. Lo invitamos a usted que incluso que no se reúne por acá y si no tiene un lugar donde reunirse, véngase hermano, porque nos vamos a dar gusto ahí. Bien. Mire cómo dice Romanos capítulo 8 y el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre, de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Esto es hermoso. Esto me dice a mí que todo lo que la ley hizo, no que era inútil, porque la ley esa la dio Dios. Que los hombres que la usaban, que la practicaban, la convirtieron en inútil. Porque la ley es buena, la ley es santa, si se cumple. Pero cuando ellos empezaron a hacer costumbre, aquí aparece la palabra otra vez, costumbre. La palabra hábito. Los que hacemos hábito del evangelio terminamos, hermano, vulgarizando las cosas santas, las cosas grandes de Dios. Y este no es tiempo para estarlo disipando, hermano, en seguir dictados de religiones evangélicas, hermano, que parece ya agua descolorida. Ya no parece, hermano, lo que es en sí y lo que debe de ser, que encierre la voluntad de Dios todo lo que nosotros hagamos. Es aquí, hermano, donde yo me perdonan con todos los perdones del mundo, pero yo prefiero el mensaje ordinario de vida diaria. Yo no estoy en contra de la revelación, al contrario, yo me sirvo de ella. Pero yo enfatizo, hermano, fui llamado a enfatizar lo que es, hermano bendito, la vida diaria, el paso que damos en cada momento, porque de ahí dependen los frutos nuestros. No importa, hermano, si sabemos poco, si sabemos mucho, porque muchos optan, hermano, por el conocimiento, y eso golpea la razón de ellos y les hace inquietos al razonamiento, hermano. Y empiezan a buscar razones como lo hacían los griegos. Dice la palabra de Dios que los griegos se la pasaban adivinando, pensando, meditando cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. Imagínense, ¿para qué queremos esas basuras, hermano? Por eso en el Evangelio no cabe filosofía, ni esto, ninguna gía cae. Lo único que cabe en el Evangelio de Dios es el justo que se ajusta al deseo de Dios. Aleluya. Usted que está en su casa, dele un aplauso al Señor con todas sus ganas. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces, mire, dice que la ley no pudo hacer nada. No pudo trabajar con las cosas de la voluntad de Dios. ¿Por qué?
Porque sencillamente, hermano, el hombre, al ver, hermano, que matar un chivo por una falta personal era bien fácil, bueno, empezaron a entrar en costumbre. Y Dios les dijo, incluso en los diezmos, en ofrendas. Sí, Dios, el Padre hablaba de eso. Él les dijo, me darás lo mejor, me darás las primicias de lo tuyo. Lo primero de tus animales, lo primero de tu cosecha, lo primero de tu producción es mío, le decía el Señor. ¿Con qué afán hacía eso el Señor? El Señor necesita ofrendas, necesita que le den harina, necesita que le den animales. Pobrecito Dios, es decir, muy pobre, ¿verdad? No, lo que Él quería era tomar la punta, la cabeza y con eso asegurar el resto de lo que yo tenía para que fuera de bendición lo que yo había ganado, lo que la gente había cosechado. Eso es lo que Dios busca a través de la ofrenda, a través de todo eso, hermano bendito. Entonces, la gente entraba en costumbres. Y eso terminaron haciéndolo, hermano, de tal manera que el papá le decía al hijo, ya va siendo hora del sacrificio, vete al corral y si miras un animal de los chivitos ahí que está medio enfermito, que ya se va a caer, pues a ese me lo traes, me lo agarras y antes que se muera se lo vamos a ofrecer al Señor el sacrificio. Terminaron dándole lo peor. Por eso Malaquías es digno de leerse, cuando el Señor dice, ustedes me han fallado, ustedes han hecho todo lo contrario de lo que les he dicho. Pero bueno, dejemos eso entonces, porque yo lo que quiero enfatizar en este momento, ya para terminar, hermano, el tiempo ya va en descendencia, pero quiero decirle esto. ¿Qué misterio tiene la sangre? ¿Cuál es el misterio por el cual el Señor dice, no derramarás sangre de animal? Fíjese que en Levítico me encuentro con un hombre que dice que si mató a otro, no hay multa, no hay cárcel, no hay nada. Lo que hay es pena de muerte para él también. ¿Por qué dice Dios? Porque la sangre que fue derramada por el otro, dice, y la tierra bebió esa sangre, la tierra está profanada, maldita. Entonces dice él, la única manera que la tierra puede ser trabajada, indultada, es que el que mató también derrame su sangre. Qué terrible es. Esto estoy hablando de la ley que Dios dio en el pasado. No estoy hablando de las cosas presentes. Obviamente nosotros vivimos en un pacto nuevo que es dado en llamarse el pacto de la gracia. Pero esto es lo precioso, lo hermoso, porque fíjese que aparece Cristo Jesús y llega ante el Padre el Cristo de gloria y le dice, déjeme ver si lo encuentro, ay, Padre bendito, el Cristo de gloria. Quiero ver dónde lo escribí. Deme un segundo, bendito el Señor. Porque quiero tocar el punto por qué el Señor dice que carne y sangre no heredan. Fíjese, nosotros tenemos que derramar nuestra sangre. No se habla de degüello ni de muerte. Hebreos, Cristo Jesús entró al... Acompáñeme a Hebreos 10. Quiero buscar un versículo, a ver si lo encuentro. 10, del 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. El apóstol Sergio ha estado hablando, nuestro apóstol ha estado hablando de la sombra y de Cristo, de las cosas verdaderas, de la verdad. Dice, teniendo la sombra de las cosas pasadas, no puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año a ser perfectos. Bueno, es un poquito largo esto, pero habla en el 6 de holocaustos por el pecado. Pero mire, esto era lo que yo buscaba. Gracias a Dios. Mire,
Entonces sí, sigamos leyéndolo todo. Verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse porque los que tributan cultos limpios, mejor vamos a buscar las Américas, que es más un poquito, su lenguaje es un poquito más ajustado al nuestro. Por lo cual, al entrar al mundo dice, sacrificio, no, estábamos en el 3. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado de año tras año. O sea, tenían un pecado, una falta, iban a presentar un sacrificio y al año siguiente volvían otra vez con lo mismo, porque esa sangre no podía borrar los pecados. Ya con esto que le acabo de decir, es algo para considerarse. Porque entonces necesitábamos una sangre que borrara nuestro pecado. ¿Y por qué la sangre? ¿Por qué no con lejía? ¿Por qué no con jabón? ¿Por qué no con una multa? ¿Por qué no? Con sangre. ¿Pero por qué? Ya hablamos de la sangre que se inició allá en el huerto, hermano bendito. Porque dice el Señor que en la sangre está la vida. Pero nuestra sangre no puede ser ofrecida al Señor como sacrificio, como algo para oficiar. No. Tiene que ser únicamente una sangre como la sangre que trajo el Hijo de Dios, que esa sangre sí tiene poder porque Él encarnó y en ese cuerpo donde Él vivió, habitó por 30 y más de 33 años al parecer, hermano, nunca pecó. O sea, en ese pecado de muerte, en ese cuerpo de muerte, Él condenó el pecado porque llegó hasta el final y no pecó. Él es el perfecto de los perfectos, el santo de los santos. Y en ese tiempo, allá, en eternidades pasadas, mire esto, tan lindo. Al ver que la ley no funcionaba, al ver que los sacrificios se habían vuelto comunes, ya no tenían sentido, eran costumbre, hermano. Por eso, hoy en día, tome usted en cuenta esto, hacer del evangelio una costumbre es uno de los riesgos más peligrosos que hay. Mira, hermano, es peor que manejar a 100 millas por hora con los ojos cerrados y borracho en un freeway. Sí, hermano, porque ahí es un accidente, pero esto de acá, hermano bendito, si nosotros perdemos el verdadero sentido de lo que Cristo vino a hacer por nosotros, al derramar su sangre, al dar su vida por nosotros, hermano, y Él es aquel que dijo, el que no coma mi carne ni beba mi sangre, no tiene vida eterna. Punto. Entonces vale la pena que nosotros, hermano bendito, hagamos énfasis en estas cosas. Miren lo que está sucediendo aquí. A esto que le voy a mencionar ahorita es algo que yo le llamo la operación Padre-Hijo. Es una operación monstruosa. Es una operación de un Dios que Él, estando en gloria, se deriva. Es decir, siendo Él el Padre, de su ser sale un hijo, sale parte de su espíritu, no sé cómo decirlo, hermano, que Dios me tenga misericordia de mí, yo no quiero decir cosas que vayan en contra, hermano, de lo sublime, de lo santo, pero Cristo Jesús sale del Padre y le dice aquí, por lo cual dice, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados del mundo. Por lo cual dice, al entrar en el mundo, Él entró al mundo. ¿Ha visto esa nave que sale, hermano? Esa que se va al Space Shuttle, le llaman, que se va fuera de la atmósfera y va a darle vueltas a la Tierra allá en la atmósfera, fuera de esta atmósfera, de todo esto, hermano, que circula en la tierra, hermano, y cuando vuelve a entrar, hermano, tiene unas capas especiales, hermano, porque si no se funde, y cuando entra, porque agarra fuego mientras va cruzando la atmósfera, pues Cristo Jesús se hizo hombre y entró a este mundo, ahí lo dice, mire, por lo cual al entrar en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no has querido. ¿De qué sacrificio y ofrenda está hablando? Está hablando de lo que hacían en el antiguo pacto. Le dice, ¿te cansó eso, verdad, Padre? Sí. Entonces yo te dije, Señor, heme aquí. Dice, por lo cual al entrar en el mundo, mejor se lo leo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero me preparaste un cuerpo para mí. Mire, te cansaron las ofrendas,
¿Te cansaron los sacrificios? Me preparaste un cuerpo. En otra versión dice, me diste obediencia. En otra Biblia dice, me abriste los oídos. Sacrificio y ofrenda no quisiste, me abriste los oídos. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y todas las cosas esas proceden, hermano, porque todas esas conforman, déjeme decirle, el perfeccionamiento del hombre a través de la palabra, a través de la voluntad de Dios. Oh, sí. Es ella la única que le puede dar forma al hombre, que el Espíritu Santo de Dios acciona, hermano, y trabaja ahí. Cuando yo le digo la operación Padre e Hijo para rescatar a la humanidad, es porque el Padre diseñó esta salvación y puso a su Hijo como garantía y le preguntó al Hijo, le dijo, Hijo, ¿estás dispuesto a ir al mundo? Sí, Padre. ¿Estás dispuesto a salvar a la humanidad? Sí, Padre. Pero la única manera, hijo mío, de hacerlo es que des tu vida. Yo te voy a dar un cuerpo y te voy a dar una vida como la de ellos. A ver, ¿puedes ir? Y el hijo dijo, sí, yo voy. Heme aquí, envíame a mí. Él sí dijo, heme aquí, envíame a mí. Él no dijo, heme aquí, envíame a Nueva York, envíame a otro lugar. No, él lo envió a la tierra y vino Jesús, encarnó. Y cuando Él empieza a trabajar aquí en la tierra, tiene un patrón. El patrón que Él tiene es hacer la voluntad del Padre. Ese es el catálogo que Él tiene. ¿Tiene un libro de instrucciones? Sí, se llama Hacer la voluntad del Padre. Vaya conmigo. Juan capítulo 6, 7 verso 6. Los hermanos le están diciendo, ve a hacer algo, muéstrate al mundo, no te escondas. Y el Señor les dice, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Qué tiempo? El tiempo que el Padre le dio. Note bien, siendo Él el Hijo de Dios, se sujetó al Padre. Aleluya. Hermano, qué glorioso ejemplo. No lo hemos considerado. Juan capítulo 5 y el verso 19. Vuelve el Señor Jesús. Esto le llamo yo la relación padre e hijo. El hijo en obediencia al padre. El padre dando ya las órdenes y el hijo obedeciendo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvar, de redimir a la humanidad. Porque lo que Él vino a hacer fue a dar su vida, su sangre por nosotros, hermano. Pero no una sangre cualquiera. No una cualquier cosa, hermano bendito. Porque la sangre del Señor vino de arriba. Por eso le dijeron a María cuando el ángel la visitó. Él le dijo al ángel, a María le dijo, de ti no va a tocar nada, solo va a usar tu vientre. Eso es todo. Todo lo demás es, aleluya, es material extraterrestre. No es de esta tierra. Precioso eso. Juan capítulo 5 y verso 19 dice, yo no hago nada por iniciativa propia. O sea, yo no hago nada de que se me da la gana hacer. Mi hermano, aquí entra mucho la privacidad nuestra. Yo trabajando en esto del evangelio, le decía yo a mi esposa, porque a veces, como estábamos empezando, nos costaba un poco. Y mi esposa, pues, iba a venir alguien a la casa, pues es normal. Ay, no he arreglado la casa. Ay, ¿por qué no vienen otro día? Ay, ¿por qué? Bueno, hasta que yo empecé a decir, mi casa es una conexión de la iglesia. Porque yo no voy a vivir una vida en la iglesia y otra vida en la casa. Tiene que ser lo mismo en ambas partes y en todo lugar. Entonces le decía yo a mi esposa, ella, Dios la bendiga, sí, porque me ha tolerado todas estas cosas, hermano, porque uno ya las entiende, pero no puedo obligar yo a mi esposa o la esposa al esposo a que comprenda si no ha entendido. Pero yo le decía, no hay privacidad para el Hijo de Dios. Si una oveja le tiene que decir al pastor, ¿cuándo me puede recibir? Déjame ver, llámeme el otro mes. Hermano, pero yo tengo una necesidad. Sí, pero hay otros que están esperando y yo tengo que hacer mis cosas. Voy a salir de un fin de semana, necesito ir a tirar una canita al aire, qué sé yo, no sé. No, hermano, el pastor debe de estar ahí con las ovejas.
Pastor no tiene que andar bisbirindeando por aquí, por allá, de turista, por aquí, por ahí. ¿Y las ovejas? Si no, mejor deje lugar y que le dé lugar a otro. Así de sencillo, hermano bendito. Pero el Señor nos ha enseñado el orden de Dios. Bueno, entonces, en esa operación vuelvo otra vez. Juan 12:49, Jesús vuelve a decir, yo no hablo por mí mismo. Yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Qué patrones más preciosos para nosotros. No quisiera usted que me está oyendo, aleluya, pasar todo este montón de problemas, hermano, como mantequilla, decía mi hermano, como un trozo de mantequilla en sartén caliente, así. Que cuando usted sienta, ya pasó el problema. ¿Y usted? Pues hubo problema por aquí, bochinches por allá, y aquí y allá y todo, pero yo aquí estoy tranquilo, porque Dios ha dicho que cuando Él ejerza juicios, cuando Él traiga justicia, Él va a hacer diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le sirve y el que no le sirve. Aleluya. Esta es palabra, este es panito fresco para cada uno de nosotros, sí. Juan, otra vez en Juan, capítulo 5 y verso 30, vuelve a decir él, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo lo que miro hacer a mi Padre, eso es lo que hago. Vaya, vaya, qué menuda receta, qué precioso. Es el Hijo de Dios hablando acerca de lo que es la obediencia. Y la obediencia es lo que Dios ama, el Padre. Juan 4:34. El Señor dice, mi voluntad es hacer, mi pan, dice, mi pan, mi comida, es hacer la voluntad del que me envió. Como si estuviera diciendo, mi Padre decidió cómo fuera esto y me envió a la tierra. Yo estuve de acuerdo con Él y mientras estoy aquí, Él es mi Dios, Él es mi Padre. Pero Él y yo, uno somos. Aleluya. En esto no he mencionado al Espíritu Santo de Dios, pero usted sabe que Él siempre estuvo trabajando ahí. Nunca se dejó ver de manera explícita en su función, sino hasta que fue designado, porque así trabaja Dios. No es como nosotros, que nosotros de repente decimos, voy a hacer tal cosa, voy a ir por aquí, voy a ir por allá. No, no, no. Dios tenía todo bien calculado. Hasta usted, antes de que naciera, Dios ya lo tenía bien arreglado, bien tasado, y decía, va a ser güerito, va a tener las pestañas largas, sus ojitos chinos, va a ser un poquito orejón como el hermano Oscar, va a ser así, va a ser bien asá y asá, va a tener 5 pies, 5 pulgadas, 5 pulgadas, va a ser, todo estaba ya arreglado antes de nacer. Salmo 139, verso 16, ahí dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritos todos mis días, ya estaban diseñados y todavía yo no había nacido. Qué maravilloso es Dios. Nosotros fuimos rescatados de una vida sin sentido. Y no fuimos rescatados con oro, con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Hechos 11:17 dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. No, este es Apocalipsis. Estoy seguro que lo puse mal. Déjeme constatar, no quiero hablar lo que no. 11:17. Apocalipsis 11:17. No. Pero en Hechos, no creo que sea Hechos. Pero mire, ya terminándome, me estoy yendo por otro lado. No, pero en Apocalipsis está, donde él le dice, con tu sangre nos has redimido para Dios. Y luego él viene y sienta algo. Tengo 5 minutos. Él sienta
algo precioso, establece algo. Llegó un día en que iban a celebrar la Santa Cena, digo, la Cena Pascual. La Cena Pascual estaba constituida por el cordero asado. Estaba constituido por hierbas amargas. Cada una de esas cosas era una figura. Tenía panes sin levadura, no recuerdo qué más cosas tenía. Pero ellos la celebraban en su tiempo, como el pueblo bendito de Israel sigue celebrando todas estas cosas, que dice la Biblia que eran sombra, pero que ahora la realidad es Cristo. Es decir, al venir Cristo, esas cosas ya no se hacen ahora se hace la voluntad de Dios. ¡Ay, precioso! Maravilloso. Entonces, Él viene y dice, le dicen los discípulos, ¿dónde vas a hacer la cena pascual? Vayan a tal lugar, van a encontrar un hombre que un cántaro en la cabeza y lo siguen, se meten ahí, preguntan, pum, 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 y ahí está. Y ya, todo listo. Cuando llega la hora, aparece el Señor y va a celebrar. Comen la cena pascual. Ahí, en esa cena pascual, dice la Biblia que Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Sentado a una mesa, así sentados casi a ras del suelo. Y le dice, ¿y seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y bueno, empiezan a preguntar y dice, aquel a quien yo le dé el pan mojado, ese es, el bocado de pan. Y era una charola donde me tomaban el pan y lo humedecían así. Como a veces toma usted café y moja su panito, así metían ese pan y el Señor lo mojó y se lo dio a Judas. En ese momento dice que el diablo entró, el demonio entró en él y dice que el Señor le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Los demás pensaron, dice que le estaba diciendo, ve a comprar las cosas que vamos a necesitar para la fiesta. No, lo que le mandó es a colgarse, a hacer toda su maldad. Pero el Señor es el que dijo, el que no coma mi carne ni beba mi sangre. Y ahí en ese momento termina la cena pascual. Yo me imagino al Señor, hermano, diciendo, limpien la mesa. Pero Señor, yo no he terminado de comer todavía. Limpian la mesa. Y limpian la mesa y viene el Señor y ¡pum! Pone el vino. Y ¡pum! Pone un pan. Y dice, este pan representa mi cuerpo. Y esta copa de vino representa mi sangre. Y luego dice, el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tiene vida eterna conmigo. Si alguien buscaba razones para alejarse del evangelio, porque mucha gente que dice, ahí en esa iglesia el pastor es muy frío, me trata, no se fija en mí ni me saluda. Otros dicen, ahí los hermanos son muy carnales. Oye, de un hermano que decía, ahí son muy chismosos, son muy pecadores, son muy carnales. Entonces le dijo el otro, ahí te vas a sentir bien, ¿ya viste? Porque vos sos uno igual que ellos, entonces ahí te vas a sentir cómodo en medio de ellos, le dijo, anda a la iglesia. Bueno, no estoy haciendo denuesto, pero mire, hermano bendito, yo preguntaba algunas de estas cosas, me dio curiosidad. Hace algún tiempo yo oí a un hombre decir esto, dijo, ¿qué cree usted? Dijo, que bebe el niño del pecho de una madre. Al inicio, el recién nacido empieza a mamar y lo que saca es calostro, desperdicio, desecho, aquello que la madre le puede causar cáncer eventualmente, pero el niño se lo saca todo, hermano. Pero eso, dirá uno, ¿y por qué se toma el niño esa basura y todo? Eso es lo que le va a hacer sus paredes en el estómago para cuando baje la leche. Y en efecto así es, y cuando la leche baja, el niño empieza a mamar, y mamando el niño, hermano, lo que está mamando es leche. Pero esa leche es un proceso mediante el cual el cuerpo tomó la sangre y tomó las plaquetas, los leucocitos y todas esas cosas, hermano, que yo no sé de eso, pero los convirtió en leche, los procesó, y lo que el niño está bebiendo es leche en apariencia, pero lo que está bebiendo es sangre de su mamá, son glóbulos rojos. Entonces el Señor dijo, el que no beba mi sangre, mire lo que es el poder de la sangre. Si usted no participa de la Santa Cena, usted se está perdiendo el mayor de los privilegios que Dios nos ha dado.
Sí. Su carne es la palabra bendita de Dios, es la que nos sustenta, es la que nos mantiene, bendito, bendito hermano. Sí, participemos de todas las cosas que el Señor ha dejado para nosotros y que su sangre esté sobre nosotros, hermano. No es ninguna otra cosa, ni es fantasía, ni es fábula, ni es misterio como lo pensamos a veces, sino que la sangre bendita que Él derramó, y note, esa sangre no la dejó aquí en la tierra, se la llevó, dice, y con esa sangre en una jofaina entró al cielo llevando esa sangre. ¿Y dónde entró? Al mismo cielo, en la presencia del Padre, llevando su sangre, no la sangre de un animal muerto, para que usted y yo hoy vivamos y que seamos rociados con esa sangre y que esa sangre perdona nuestros pecados. Usted puede rociar esa sangre sobre sus hijos, aleluya. Usted puede cubrirse con la sangre de Cristo Jesús. Hay muchos que están adversando todo esto, hoy hay muchos ataques, pero yo sé de dónde vienen esas cosas. Sin embargo, la sangre de Cristo tiene poder. Yo los bendigo en esta hora y doy gracias a Dios por su paciencia, por su amor, y ruego al Dios de gloria que le abra su entendimiento, para que en ese entendimiento sea como un vientre que albergue la semilla de vida y produzca y genere lo que usted precisa de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Bendecimos a los que han oído, Señor, y que tu palabra, Señor, no caiga a tierra, sino que sea, Señor, que produce a 100, a 100, a más, Señor, por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Somos la iglesia de Jesucristo. Yo soy la puerta aquí en Phoenix, Arizona. Por muy pronto estaremos dando a conocer la dirección del nuevo local donde vamos a estar reunidos en tanto el Señor Jesucristo no viene. Sí, oramos, bendecimos por nuestro hermano a nuestro hermano Lucio, quien está pasando un momento grave de operación en su cerebro, pero pedimos a la iglesia, a todos los que lo conocen, por favor, mañana a las 8 de la mañana, nuestro hermano va a ser sometido a una cirugía bien riesgosa, pero confiamos en que Dios va a guiar las manos de esos médicos, que fortalezca al Señor a su esposa, nuestra hermana Nila. Son hermanos muy amados que el Señor nos ha permitido conocer y con los que nosotros tenemos relación familiar en Cristo. Dios los bendiga, que Dios los guarde. Este es su hermano y amigo Oscar Castillo. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Amén.